El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de este domingo comienza con una indicación que nos parece un poco circunstancial, nada más como para ubicar la escena, que es esta referencia que hace San Lucas de Jesús enseñando por pueblos y ciudades y encaminándose hacia Jerusalén. Pero como veremos, esto es mucho más que una mera referencia al contexto en el cual tiene lugar esta pregunta y esta respuesta que Jesús da. Una persona le pregunta sobre si son pocos los que se salvan, como presuponiendo que sí, que evidentemente son pocos, pero quiere saber cuántos son, no tanto en un número preciso, pero sí en una cierta proporción. Y Jesucristo no le va a responder si son pocos o si son muchos, sino que lo va a invitar a aquella persona y también a nosotros a entrar, a recorrer ese camino. A veces nos puede pasar en la vida espiritual, en la vida cristiana, de conocer ciertamente las grandes verdades de nuestra fe, todos nosotros las conocemos, de conocer el misterio de Dios expresado en el credo, los fundamentos de nuestra fe, en los mandamientos, en los preceptos, en los sacramentos, en la práctica de vida cristiana. Podemos conocerlo, podemos saberlo, y eso es muy importante, es imprescindible, porque no podemos dirigirnos hacia donde no conocemos. Si Dios es nuestro fin, el fin de nuestra vida, y no lo conocemos, no podemos dirigirnos hacia Él. Pero Jesús da un paso más sobre esto. Fíjense que en la parábola con la cual el Señor responde, cuando le dice a aquellos hombres que venían a golpear la puerta y el Señor les dice no sé de dónde son y no los deja entrar al banquete, aquellos hombres le contestan: pero si nosotros hemos comido y bebido contigo, te hemos escuchado en nuestras plazas. Es decir, la respuesta de aquellos hombres es: te conocemos, ¿por qué nos dices desconocidos? Hemos comido y bebido contigo, te hemos escuchado, te hemos seguido, te hemos prestado atención. ¿Por qué somos desconocidos? Y lo que el Señor responde es que son obradores del mal. ¿Por qué? Porque faltó este otro paso. No basta con conocer, es necesario recorrer el camino. No basta con saber los mandamientos, es necesario cumplirlos. No basta con conocer la palabra de Dios, es necesario vivirla. De tal manera que la revelación, la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe, no es un simple dato para que nos enteremos cómo es Dios, para que nos enteremos lo que Dios quiere,
sino para que lo vivamos. Por eso la primera frase de la respuesta del Señor frente a esa pregunta, son pocos, son muchos, dice: tratad de entrar por la puerta estrecha. Es verdad que es una puerta estrecha, que es un camino angosto, es verdad que no es un camino fácil, más en el mundo en el cual nosotros vivimos, donde todo se conjuga, o en gran medida, en contra del cristiano, en contra del creyente. Y no solo las persecuciones explícitas, de las cuales, tenemos triste noticia también en nuestros días, no solo esas persecuciones más violentas, sino una persecución incluso más sutil, menos visible, que nos va sembrando en el corazón el desánimo, el pensar que no vale la pena luchar por ser mejor, porque vivimos en un mundo donde todo parece dar lo mismo, verdad, error, opiniones, todo es válido, todo sirve. Y entonces, en un mundo así, luchar por la verdad, por el bien, por la belleza, por la salvación, auténticas, verdaderas, recorrer ese camino que es Jesucristo, camino, verdad y vida, el mundo nos va sugiriendo que eso no tiene sentido. Y entonces continuar el camino, a pesar de esas adversidades, ciertamente que implica una dificultad. Más aún, Jesús dice en otra parte del Evangelio, cuando los apóstoles le preguntan en una ocasión: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dice algo más contundente todavía de lo que dice acá. Dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y allí está nuestro verdadero consuelo y nuestra verdadera esperanza. Dios está implicado en nuestra salvación, no está desentendido de nosotros. No es un Dios que nos informa cosas y después que nosotros hagamos lo que podamos, sino que está constantemente implicado en ese camino para fortalecernos, para iluminarnos, para animarnos, para guiarnos, de tal manera que no nos quedemos como estos hombres de la parábola en decir: sí, te conocemos, pero nada más. Que era una de las grandes críticas al fariseísmo, conocer a Dios sin amarlo, que es una de las cosas peores que le puede pasar al ser humano. Saber que tiene que ir hacia ese fin, que es la vida eterna, y no tener interés en recorrer el camino. O hacer, como sucede en nuestro tiempo especialmente, todo lo posible a nivel de las leyes, de las costumbres, de las pautas de conducta, todo lo posible para que no recorramos ese camino. Y es verdad que aquí Jesucristo nos invita, nos exhorta, es decir, conozcamos mucho a Dios y amemos mucho a Dios. Ese es el camino. En la respuesta primero da la impresión de que sí, que son pocos. Dice: muchos querrán entrar y no lo conseguirán, porque muchos quieren el fin pero no quieren los medios. Como aquella otra parábola donde Jesús convoca a una fiesta, a un banquete. El Señor Dios convoca a un banquete y como no venían los invitados, invita a otros, a los que encontrara por allí, y la sala se llenó de invitados y había uno que no tenía el traje de fiesta. Y ese es expulsado, pero no por una cuestión de etiqueta, de vestimenta, sino porque eso representa a aquel que quiere participar del banquete del reino de los cielos, pero no quiere poner los medios para llegar a ese fin. Y acá sucede lo mismo. Conocen a Dios, pero no tienen interés, es decir, no lo aman. Y entonces no se puede entrar al banquete del reino de los cielos si no se ponen los medios que Dios mismo nos da, que Dios mismo nos ofrece, que los conocemos, ¿no? Las buenas obras fundamentalmente que realizamos por amor a Dios. Y entonces suele suceder ese deseo, porque está en el corazón de todo hombre, el deseo de la felicidad. Todos queremos ser felices, que ya en el relato del pecado original está presente. El demonio le promete a nuestros primeros padres felicidad, pero sin Dios. Sean felices o traten de ser felices, pero sin Dios. Es exactamente lo mismo lo que nos predica el mundo actualmente. Seamos felices, pero sin Dios. Busquemos la felicidad en las cosas de la tierra, no en las del cielo. Porque es un deseo natural del corazón del hombre ser feliz. Entonces, primero parece que son pocos, nos dice aquí el Señor. Muchos querrán entrar, o sea, muchos quieren ser felices,
eternamente, plenamente, pero sin los medios que Dios nos ofrece. Y sin embargo, al final, cuando van terminando las palabras del Señor en este Evangelio, dice: muchos vendrán de oriente, de occidente, del norte, del sur, muchos vendrán y entrarán a participar de ese banquete. ¿Quiénes son estos muchos? Son aquellos que quieren la verdadera felicidad y porque aman a Dios, quieren cumplir con su voluntad, quieren aprovechar los medios de salvación que el Señor nos da, y por eso también no solo han sido invitados, sino que han recorrido este camino que el Señor nos ofrece. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda, como fruto de esta Santa Misa y a lo largo de toda nuestra vida, estas dos grandes gracias, de conocerlo cada vez mejor para mejor amarlo, y a medida que lo amamos más a Dios, lo conoceremos mejor. Y de esa manera, ayudados por Él, fortalecidos por Él, guiados por Él, podamos un día también participar de ese banquete eterno en la gloria del cielo. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda esa gracia. Que así sea.